Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver los subtemas 4.2, la temperatura absoluta, y 4.3, el gas ideal y su ecuación de estado. Y bueno, la ecuación de estado la habíamos visto en el anterior video. Yo los los invito a ver la lista de reproducción de termodinámica en el cual pues ya se vio esa ecuación, pero lo vamos a reiterar en este video. Entonces, vamos a ver que la temperatura absoluta se define como aquella temperatura que es independiente de cualquier sustancia. Recordando que la temperatura es una medida de la energía global de un cuerpo, sea sólido o sea fluido, cumpliendo con la ley cero de la termodinámica. Y bueno, eso precisamente desde el tema 1 ya se observó que es la temperatura como tal. Pero bueno, aquí le reitero la definición más concreta. Para 1967 se definió la escala Kelvin como 1 entre 273.15 como el cero absoluto para la escala Kelvin. Esta escala de temperatura es tomada como la unidad oficial para medir la temperatura en el sistema internacional. Esto se puede estudiar con más detalle con la tercera ley de la termodinámica. Los puntos de congelación y evaporación son 273.15 y 373.15 Kelvin respectivamente a esos puntos. Entonces, aquí la importancia de la temperatura o la escala de temperatura absoluta pues es precisamente lo que se reitera aquí, que es independiente de cualquier sustancia, ya sea sólido o un fluido, ya sea líquido o gas. Entonces, aquí tenemos la ilustración de este aportador, precisamente de quien hizo esta escala a partir del empirismo. Es decir, a partir de la experiencia, William Thomson Lord Kelvin, físico matemático británico quien nació en 1824 y falleció en 1907. Y aquí recordándoles también que cómo podemos pasar de grados Celsius a Kelvin de esta forma, y lo contrario de pasar de la temperatura de Kelvin a grados Celsius. Y ahí están las ecuaciones pertinentemente. Ahora, recordando el concepto precisamente de las temperaturas, vamos a ver cuáles son los puntos que coinciden. Por ejemplo, aquí el punto de evaporación está a 100 grados Celsius, que al mismo tiempo está a 212 grados Fahrenheit, y eso resulta en la escala Kelvin 373.15 kelvins. Entonces, también tenemos el punto de congelación, que es 0 grados Celsius, que es en los grados Fahrenheit son 32, y para Kelvin son 273.15 precisamente. Y ahí es el punto triple, en donde coinciden los tres estados de la materia, en este caso regularmente del agua. Entonces, coexisten esas tres fases, ¿no? Entonces, de forma que existe sólido, líquido y vapor. Entonces, en ese punto es en donde vamos a tener la referencia en la mayoría de aplicaciones. Ahora tenemos lo que sería cero absoluto, que es menos 273 grados Celsius. En Fahrenheit sería menos 459 grados Fahrenheit. Y sería el cero absoluto, ¿no? El cero Kelvin. Ahí es donde teóricamente ya no hay energía, es decir, ya no hay movimiento a nivel microscópico. Pero eso no se ha llegado a concretar, solamente se ha aproximado, y lo más aproximado es lo siguiente. Hablando de la astronomía, es que nos hemos acercado bueno, más bien en el estudio, en las aproximaciones, esa cantidad está presente en la nebulosa Bovenage, que en sí es un sistema estelar, es decir, donde orbitan varias estrellas en su misma zona. Entonces se le llama nebulosa. Entonces está a 5000 años luz del planeta Tierra. Y obviamente la temperatura promedio de ahí, de toda esa zona, de esta nebulosa, es de menos 272 grados Celsius. Es decir, le falta 1 grado Celsius para que llegue al cero absoluto. Entonces, eso es lo que se ha más aproximado a esta cantidad. Ahora recordando pues lo que serían precisamente características del gas ideal. Un gas ideal es el en el que todas las colisiones entre sus moléculas son perfectamente elásticas y no existen fuerzas de atracción intermoleculares. Esto de perfectamente elásticas quiere decir que entonces hay conservación de momentum lineal perfectamente. Esto puede visualizarse como colisiones de esferas rígidas, pero no existe ninguna otra interacción entre ellas.
es decir, no generan deformaciones entre sí. Un gas ideal puede caracterizarse por 3 variables de estado: presión, volumen específico y temperatura absoluta. Esto pues respetando el postulado de estado, que obviamente les invito a ver la lista de reproducción, que es el tema, si no mal recuerdo, bueno, el subtema 1.6. Un gas ideal se considera un punto masa, o sea, una partícula tan pequeña que su masa es muy cercana a cero. Eso significa que un gas ideal prácticamente no tiene volumen. ¿Ok? Y tiene esas características, el gas ideal. Las moléculas están en constante movimiento aleatorio. No existen fuerzas intermoleculares entre las partículas. El gas ideal se considera un punto de masa. Las moléculas no ocupan volumen. Las colisiones de las moléculas del gas son totalmente elásticas. ¿Okay? Eso es lo más importante. Lo importante, la característica más importante que siempre le colocan en la literatura es esta primera. Las moléculas están en constante movimiento aleatorio. O sea, siempre. Y hablando estadísticamente, es casi imposible predecir dónde hará su siguiente movimiento una cierta partícula, una cierta molécula de cierta sustancia. Entonces, es muy difícil, la verdad, de considerar eso, pero pues se puede usar la herramienta de la estadística. Y ahí tenemos la ecuación de estado de los gases ideales. Tanto la presión como la temperatura son absolutas. Si la presión, vamos a manejarla siempre en los problemas. Bueno, adelante se menciona que la presión se maneja en kilopascales, el volumen en metros cúbicos. Obviamente es la cantidad de sustancia, la N. Esta es la constante universal de los gases ideales. En este caso es R y un índice U. Obviamente con el atributo de que U es universal, ¿ok? Y la temperatura absoluta. Otra forma de verlo es la presión igual a la densidad por la constante partícula del gas que estemos estudiando, por ejemplo, aire en su mayoría, y la temperatura también absoluta. Tanto la presión como la temperatura son absolutas. La temperatura se maneja en kelvins, la presión en kilopascales en la mayoría de problemas que se presentan, y la constante particular del gas se encuentra tabulada en los apéndices de las literaturas. Entonces lo pueden encontrar, por ejemplo, en Sengel o en otra literatura semejante a la termodinámica. Y obviamente aquí tenemos la sustancia, su fórmula química, la masa molar, ¿ok? Que esa igual la podrían encontrar sumando cada una de las partes que consta esa fórmula química. Y obviamente van a encontrarlo como kilogramos sobre kilomol. O bien pueden multiplicarlo tanto por, pueden generarlo como gramos sobre mol. Porque obviamente el multiplicar 1000 entre 1000 pues da 1, ¿no? Entonces no pasa absolutamente nada en la conversión de unidades. Ahora la constante de gas particular encontraremos esta forma. Kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Y estarían todos estos valores precisamente. Y tenemos propiedades del punto crítico. Eso, bueno, por ahora no lo vamos a estar utilizando, pero aquí tenemos esas características: la temperatura, a la presión, bueno, a la temperatura, presión y al volumen. En este caso es volumen molar, si no mal recuerdo, en el cual pues están las unidades metros cúbicos sobre kilomol. Y obviamente estas por ahora no las vamos a estar utilizando, pero es muy importante saber, conocer estas propiedades que también nos colocan en esas tablas. Y bueno, hasta aquí se terminó el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.